El grupo de investigación Innova Incluye de la Universidad Internacional de Valencia presenta el estudio Uso, Percepción y Regulación de la IA generativa en el alumnado de posgrado. Para ello partimos de la conceptualización de la inteligencia artificial generativa no solamente como una herramienta aislada, sino como un fenómeno complejo que reconfigura las condiciones en las que el alumnado aprende a investigar. Si hablamos de los beneficios instrumentales, la IA aparece como un acelerador cognitivo, que es la capacidad de redistribuir las cargas de trabajo, agilizar los procesos de búsqueda y síntesis y apoyar tareas de reacción y de estructuración argumentativa. La literatura científica coincide en que, más que transformar la naturaleza del propio trabajo académico, amplía la capacidad operativa del estudiante y libera recursos atencionales que pueden dirigirse a tareas de mayor complejidad. Si hablamos de los riesgos éticos, de los límites y la vulnerabilidad de la IA en educación superior, encontramos riesgos asociados a la integridad académica, la calidad y la originalidad del trabajo producido, así como la posibilidad de ligar en exceso procesos que deberían contribuir al desarrollo del pensamiento crítico. Además, la inteligencia artificial no está exenta de errores. Alucinaciones, desactualización u opacidad algorítmica introducen incertidumbres que pueden comprometer la fiabilidad del conocimiento generado. Si hablamos del acceso, la equidad y la regulación institucional, encontramos que el acceso a las herramientas de inteligencia artificial no está distribuido de manera equitativa entre las instituciones, los programas y el alumnado, pudiendo suponer una brecha digital. A esto se le suma la posible ausencia de políticas claras, coherentes o comunicadas, llegando a producir escenarios de incertidumbre regulatoria donde los estudiantes pueden interpretar incluso de forma contradictoria qué usos son legítimos y qué usos no. Si por último hablamos de las percepciones y la agencia estudiantil, encontramos que los estudiantes suelen presentar una posición pragmática en el uso de la IA para la resolución de problemas concretos, aunque minoritariamente también presentan ciertas implicaciones éticas y cognitivas y ciertas reservas respecto a su uso. Para ello, nuestro estudio busca analizar el uso, las percepciones, los riesgos del uso de la IA generativa en el TFM en estudiantes de posgrado, a partir de un cuestionario estructurado ad hoc, donde se ha pasado una muestra de 70 estudiantes que cursan estudios de posgrado. Nuestro instrumento se ha combinado escalas Likert, preguntas dicotómicas y opciones de selección múltiple que nos han permitido captar la intensidad y las percepciones, así como la variedad de las prácticas en el uso, administrándose de forma digital y anónima con código de aprobación del Comité de Ética de la Universidad Internacional de Valencia. Entre los principales resultados encontramos no solamente cuánto utiliza el alumnado la inteligencia artificial, sino para qué lo utiliza y qué lugar ocupa dentro de su proceso de investigación. Lo primero que encontramos es que la IA se incorpora con fuerza en las fases más operativas del trabajo académico, en la búsqueda bibliográfica, la síntesis de información o la corrección lingüística. Esto señala que lo utilizan como un dispositivo de apoyo cognitivo capaz de agilizar el acceso al conocimiento y facilitar la producción textual. Sin embargo, si vamos a aquellas tareas con mayor densidad metodológica, como la formulación de hipótesis o el análisis de datos, el uso desciende de forma notable. Esta disminución refleja una frontera ética y cognitiva que el estudiantado parece no querer sobrepasar. La IA es vista como una herramienta de eficiencia, pero no como un sustituto del razonamiento del dominio metodológico que implica investigar. En términos epistemológicos, esto es relevante porque sugiere que el alumnado mantiene una separación entre el proceso técnico y el intelectual del TFM. Si hablamos respecto a la frecuencia de uso, encontramos que la gran mayoría de estudiantes utiliza la IA en alguna medida, pero apenas un pequeño porcentaje lo hace de manera sistemática. Esto nos habla de una integración amplia pero regulada, donde el estudiantado calibra el uso de la IA en función de la naturaleza de la tarea y de los propios criterios de confianza. Igualmente, al observar cuáles son las herramientas que utilizan, emerge con hegemonía significativa ChatGPT, que con diferencia es el recurso que predomina. Esto indica que el acceso a la IA está mediado por su usabilidad y su disponibilidad, y que los estudiantes priorizan herramientas que ofrecen un entorno conversacional flexible y de bajo coste cognitivo en contra de otras herramientas más especializadas. Si hablamos de los riesgos y beneficios percibidos, lo primero que encontramos con respecto a los beneficios es que se sitúan claramente en la esfera operativa y procedimental de elaboración del TFM. La IA aparece como una tecnología que libera tiempo, reduce carga cognitiva y facilita la organización del trabajo. Permite así acceder de manera más ágil a información relevante, mejora la coherencia discursiva y contribuye a clarificar ideas que de otro modo requerirían un mayor esfuerzo de escritura y reformulación. Incluso en la formulación de hipótesis observamos un apoyo incipiente, aunque menos consensuado, que sugiere que algunos estudiantes empiezan a reconocer un valor heurístico en estas herramientas, siendo así a que estos beneficios nos apuntan a una sustitución del razonamiento, más a una ampliación de las condiciones materiales de la investigación, dando más espacio para el análisis conceptual. Sin embargo, si hablamos de los riesgos, encontramos un calado claramente epistemológico y ético. La preocupación por la información desactualizada es más que un inconveniente técnico. Pone en cuestión la fiabilidad del conocimiento generado y obliga al alumnado a ejercer un discernimiento crítico que no siempre resulta evidente.
La dependencia tecnológica y los problemas de originalidad también se perciben como amenazas al desarrollo de una autonomía intelectual sólida, especialmente en un momento formativo en el que la producción propia es clave. A ello se suma la inquietud sobre el pensamiento crítico, que es un elemento central en la educación superior y que puede verse erosionado si se delegan progresivamente las tareas cognitivas en los sistemas automatizados. El plagio aparece, pero no como el principal temor, lo cual es interesante, ¿eh? Porque nos ayuda a desplazar la conversación desde la sanción económica hacia la preocupación por realmente la autenticidad intelectual que muestra el alumnado. Lo relevante no solamente son los beneficios y los riesgos, sino la manera en la que el alumnado habita la tensión entre ambos. Nos encontramos una postura polarizada más allá de una negociación constante entre cuál es su utilidad práctica y cuál es la cautela ética. El estudiantado reconoce que la IA puede potenciar el proceso investigador, pero al mismo tiempo muestra la conciencia creciente sobre los límites, las implicaciones y las responsabilidades asociadas del uso. En esta cohabitación entre oportunidad y riesgo se configura un nuevo espacio formativo donde la competencia investigadora incluye también la capacidad de decidir críticamente hasta dónde delegar la inteligencia artificial, cuándo utilizarla y cómo mantener la integridad propia del proceso intelectual. Si hablamos de la ética, la transparencia y la regulación en el plano ético, observamos lo primero, la transparencia, que no es un requisito burocrático, sino es una práctica de honestidad intelectual. La casi unanimidad del alumnado en esta cuestión revela que son conscientes de que la IA introduce nuevos actores en el proceso investigador y que es necesario visibilizar esta mediación para mantener la integridad del trabajo académico. La segunda preocupación tiene que ver con la equidad, y aquí la inteligencia artificial deja de ser una herramienta puramente técnica para convertirse en un indicador de desigualdad educativa. La existencia de posibles brechas de acceso, ya sea por los recursos institucionales, las competencias digitales o la familiaridad previa, plantea un reto que excede al estudiante individual y apunta directamente a la responsabilidad de las instituciones. Finalmente, igualmente se destaca la inquietud ante la posibilidad de que la IA comprometa la integridad académica, no solo por el riesgo de plagio, sino por los efectos más sutiles relacionados con la dilución de autoría o la delegación excesiva de las tareas cognitivas. Cuando hablamos y pasamos al ámbito de la regulación institucional, el panorama vuelve a ser igualmente complejo. El alumnado reclama alineamientos claros que eliminen la ambigüedad normativa y proporcionen seguridad a la hora de utilizar estas herramientas. Esta petición es reveladora. Apunta a que el principal problema no es la presencia de la IA en sí, sino la falta de criterios estables para orientarla. Pero esta demanda de regulación convive con otra más contundente, la necesidad de formación específica en IA, como parte de las competencias investigadoras que los alumnos adquieren a lo largo de sus formaciones. Para los estudiantes, la IA no debe ser solamente objeto de control, sino un contenido formativo que les permita comprender sus posibilidades, límites y riesgos. Sin embargo, esta disposición no implica un apoyo automático a formas estrictas de vigilancia. De hecho, el posicionamiento sobre el control académico es mucho más prudente. No hay un respaldo mayoritario a modelos punitivos o restrictivos, lo que indica que el alumnado prefiere un enfoque basado en la autorregulación acompañada en el desarrollo de criterios éticos y la responsabilidad compartida, porque más que prohibiciones buscan marcos que les permitan usar la IA con criterio, integridad y claridad. A nivel de conclusiones, podemos hablar de que la primera conclusión que encontramos es que la inteligencia artificial no reemplaza el proceso investigador. Lo acompaña, lo mide y lo redistribuye. El estudiantado no delega la totalidad del trabajo a estas herramientas, sino que las incorpora de manera estratégica allí donde percibe que aportan eficiencia y claridad. Esto implica que la agencia del estudiante no desaparece, pero sí se transforma. Ya no reside únicamente en producir contenido, sino en tomar decisiones informadas sobre cuándo, cómo y para qué utilizar la IA. La segunda clave de las conclusiones tiene que ver con la tensión estructural entre beneficio y riesgo. Los estudiantes experimentan la inteligencia artificial como una tecnología ambivalente. Les facilita avanzar en el proceso investigador, pero al mismo tiempo les obliga a enfrentarse a dilemas éticos, cognitivos y metodológicos. Esta dualidad revela que la presencia de ella no es solamente un fenómeno técnico, sino un desafío educativo. Nos obliga a preguntarnos qué significa investigar, cuándo parte del proceso puede ser automatizado y qué tipo de pensamiento crítico queremos cultivar en un escenario donde la tecnología ofrece soluciones rápidas pero no siempre fiables. Un tercer punto emergente es la necesidad de marcos institucionales claros, capaces de orientarse hacia una regulación que no sea ni prohibitiva ni ingenuamente permisiva. Lo que el alumnado demanda, y esto es muy relevante, no es vigilancia sino coherencia normativa, criterios compartidos que eliminen las zonas grises y la formación que les permita comprender las implicaciones éticas y epistemológicas de usar la IA en su elaboración del trabajo final de máster o de fin de cualquier titulación. Esta dimensión normativa es crucial porque determina no solamente lo que los estudiantes hacen, sino que lo que sienten que pueden o deben hacer dentro del marco institucional. Esto nos permite poner de manifiesto que la IA no sustituye el aprendizaje investigador, pero sí reconfigura las condiciones
las condiciones de posibilidad, introduce nuevas oportunidades, nuevas tensiones y nos obliga a repensar conceptos que damos por sentados como la autonomía, la autoridad y la competencia investigadora. El reto que nos encontramos para las instituciones educativas superiores no es simplemente adaptarse tecnológicamente, sino redefinir pedagógicamente qué significa formar investigadores en un entorno donde la inteligencia ya no es exclusivamente humana, sino compartida con sistemas algorítmicos. Muchas gracias.